Dios les bendiga en esta mañana, en este día muy hermoso. Un placer saludarles, bendecirles, darle gracias a Dios por la oportunidad que Él nos da. Estamos agradecidos con Dios realmente porque su soberanía es grande en medio de todo. Nos regala tiempos, momentos, nos deja experiencias inolvidables a cada momento y en cada instante de nuestras vidas. Y cuando nosotros aprendemos a valorar esas experiencias maravillosas, podemos entender el propósito divino de Dios y podemos, como dice la palabra de Él, darle gracias a Dios cualquiera que sea el momento. En esta mañana quisiera compartir un tiempo del tema perdonar y pedir perdón. Estamos tan carentes de esta palabra y hoy en día el pueblo de Dios lo necesita. Y por muchas veces nos damos cuenta de que o creemos estar bien, pero verdaderamente no estamos bien. En un mundo que nosotros como hijos de Dios nos manda a hacer luz. La palabra dice que somos la luz de este mundo, somos la sal de la tierra. Necesitamos verdaderamente comportarnos como la Escritura manda, como Dios quiere que seamos en los últimos tiempos, en los últimos eventos que Dios está permitiendo a la iglesia. Y que Dios también está permitiendo para que dentro de nosotros salga esa versión de Dios, la versión del Evangelio, esa nueva versión mejorada de dar amor a un mundo que verdaderamente no tiene amor. Y que muchas veces nosotros siempre nos hacemos la pregunta, ¿por qué el mundo está patas arriba o al revés? Pero primeramente nosotros tenemos que conocernos a nosotros mismos. ¿Qué sentimos nosotros en nuestro corazón por nuestro hermano, por nuestro prójimo, por nuestro vecino? Y cuando nosotros nos hacemos esas preguntas en la vida nos vamos a dar cuenta de que cómo estamos obrando realmente, si nosotros estamos trabajando en la voluntad de Dios, si realmente somos la versión mejorada de Dios. ¿Y cómo decirlo? No solamente la versión mejorada, sino ese propósito que de Dios en nuestras vidas, que nos haga ser creyentes, una iglesia con I mayúscula, no una iglesia con I minúscula, que vertimos lo que llevamos dentro. Hay un pasaje de la Biblia que siempre es muy interesante y que lo sabemos, que dice que de la abundancia del corazón habla nuestra boca. O sea, el corazón es como un recipiente, o tus pensamientos como un recipiente, el alma como un recipiente donde muchas veces nosotros podemos llenarlo. ¿Y de qué lo podemos llenar? Lo podemos llenar de cosas buenas, de cosas malas. Y yo lo he comparado muchas veces como una computadora. La computadora cuando se llena se pone lenta, no digiere la información, ralentiza procesos. Así es la vida del creyente. Cuando el creyente está lleno de las cosas del mundo, de las cosas que no tienen un valor en Dios, nos llenamos de estas cosas y entonces difícilmente podemos procesar el propósito de Dios y ser la versión de Dios, la versión de amor, la versión de paz, la versión que puede generar en otros la confianza, la seguridad, ser la versión de luz, la versión de la sal de la tierra, ser la versión de la generosidad que Dios necesita realmente. Hoy estamos en este tiempo y yo sé que muchos ponemos una frase en la Biblia o en nuestra Biblia tenemos una frase de amor o posteamos en una red social una frase de amor, posteamos algo, un pasaje de la Biblia aún más, pero muchas veces cuando se trata de nosotros de poder enfrentar el mundo, cuando el mundo muchas veces se vuelve violento, agresivo a nuestra vida, entonces muchas veces reaccionamos lo contrario de lo que la palabra de Dios nos enseña. Y creo que Dios en este tiempo está queriendo permitir cosas, procesos, escenarios para que la iglesia de Dios se identifique, para que la iglesia de Dios levante su mano y diga, este somos el pueblo de Dios. Yo he visto noticias que realmente impactan no solamente mi espíritu, sino que también pueden impactar verdaderamente el mundo, ¿verdad? ¿Cómo estamos? ¿Y qué es lo que Dios quiere? Hallar una iglesia en este mundo que verdaderamente concretice la voluntad de Dios. Y quiero decirte que
cuando que referí este tema, perdonar y pedir perdón, fue un tema que me llamó la atención hace muchos años, hace aproximadamente unos 5 años o 6 años atrás, cuando yo hablé de esto. Y quiero leerte en Colosenses capítulo 3, versículo 13, dice: soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra el otro, de la misma manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Me llama y es muy importante y de repente esto estremece mi corazón, porque dice la palabra que debemos soportarnos primeramente unos a otros. Y primeramente quiero empezar con soportarnos como hijos de Dios muchas veces. Y a veces no tenemos la capacidad de soportarnos como iglesia, como hermanos en Cristo. La pregunta es, ¿podemos soportar las agresiones del mundo? ¿Podemos soportar verdaderamente lo que el mundo hoy en día tiene? Cómo el mundo está dañado y cómo el mundo tiene un sistema de persecución, y cómo reaccionamos verdaderamente cuando miras esta palabra. Dice que nos perdonemos unos a otros, y aún si tuviéramos quejas contra nuestro hermano o contra el ofensor, dice que también debemos hacerlo. ¿Y qué significa eso? Si alguien produjo ese agravio en tu vida, dice la palabra de Dios que tenemos que perdonarlo. No tenemos que vertir, porque somos la versión de amor de Dios, porque somos la versión perdonadora de Dios, la versión que salimos de un lugar donde fuimos dañados para verdaderamente sanar al mundo. O sea, el mundo quiere una respuesta. El mundo, si genera violencia, produce más violencia, pero los hijos de Dios debemos de producir aún, llevar palabra de vida y de esperanza, orar, amarnos, respetarnos. Como hijos de Dios tenemos que definirnos, porque ese es el deseo de Dios en el tiempo en que vivimos. Por eso es que me impactaba mucho cuando el libro de Isaías, y empezó la pandemia, el Señor me habló en el libro de Isaías, cuando el Señor dice: levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y sabes que me podía entender, y lo he dicho muchas veces, que Dios nos manda a resplandecer en un mundo que está rodeado de tinieblas, un mundo que tiene dolor, un mundo que tiene llanto, un mundo que verdaderamente está carente, pero que está bajo la ira de Dios, pero que a los hijos del Rey, a los hijos del Eterno, nada les acontecerá, por aquellos que se encuentran en obediencia, aquellos que se encuentran haciendo la voluntad del Padre. Entonces, cuando vemos esta palabra, el perdón también es una característica en nosotros como creyentes. El perdón va más allá de un sentimiento, el perdón va más allá de que yo lo voy a hacer porque por obediencia, sino tengo que hacerlo de hecho por obediencia, tengo que hacerlo porque alguien me amó a mí, y deja entrever la necesidad de que cuando nosotros perdonamos, soltamos, cuando nosotros perdonamos, liberamos. Y cuando nosotros perdonamos también, al soltar, se ve ese peso, esa carga de nosotros. Y algo muy importante de lo que dice Romanos, capítulo 12, versículo 18, dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, dice, estar en paz con todos los hombres. Impresionante. Aquí hay dos ingredientes, por decirlo así, aquí hay dos efectos muy importantes. Cuando dice si es posible y en cuanto dependa de nosotros. ¿Qué significa esta palabra? Que si depende de nosotros, si fue causa de nosotros, tenemos que hacerlo. Y dice, y si es posible, o sea, facultar los medios, facultar en nosotros la posibilidad, no cerrarnos. Si fuimos dañados, pero la persona que nos dañó se arrepiente, y nosotros tenemos que abrir. Fíjense que en la cruz del Calvario habían 3 cruces. Cuando Jesús fue crucificado, estaba crucificado en medio de 3, estaba siendo acusado en medio de 3 ladrones. Pero ¿sabe qué? Dice la historia que uno fue absuelto por el hombre, por la justicia humana. Ahora, nos damos cuenta que no solamente fue la justicia humana, sino el propósito de Dios, porque había un justo, su Hijo amado, y ese lo absolvió a aquel hombre que había sido
a que estaba siendo condenado, pero que la gracia de Dios se manifestó. Así de que de manera que aquel lugar no quedó solo, aquel lugar donde todo el mundo pudo haber dicho, soltaron a Barrabás, soltaron al que sí merecía morir. ¿Sabe qué? Había un propósito. El Padre envió a su Hijo a salvar y a perdonar lo que se había perdido. Entonces Jesús vino en rescate de lo que estaba perdido. Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Entonces, aquel ladrón era un hombre que ya no tenía escapatoria, pero vino la justicia de Dios, el amor de Dios, y tocó el corazón del Sanedrín, de aquel grupo de la multitud, que dijeron, suelten a Barrabás, y lo soltaron. Pero realmente alguien ocupó su lugar por amor. Por amor. Porque la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Entonces el hombre no está exento de la culpa, pero hay un amor que excede sobre todo conocimiento, y es el amor de Dios. Y por eso es que nosotros debemos de perdonar, porque Él nos perdonó a nosotros, Él nos amó a nosotros. Y por eso la iglesia debe de ponerse en la primera fila, no para sacar veneno, tirarle leña al fuego, sino para amar, para expresar, orar por aquellos que hacen el daño, porque si ellos vienen al arrepentimiento, también van a disfrutar de la salvación y del perdón de nuestro Padre por excelencia. La palabra de Dios dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero fuimos rescatados. Así hay gente en este momento y en la actualidad que está muerto en delitos y pecados, en la corrupción, en el aborto, en las drogas, en el homosexualismo, la prostitución. Así hay gente que está muerta en la corrupción, autoridades que pueden ser juzgados por estos eventos, pero si el amor de Dios viene, Él los perdona. Entonces tenemos que ser el vehículo, el carro, que podamos llevar esa salvación a aquellos que la merecen también, porque un día nosotros no la merecíamos, pero alguien fue el vehículo, el transporte que Dios utilizó para llevarnos la salvación, el regalo divino de Dios. Ahora, por eso dice esta palabra, está en paz con todos los hombres. Y esto me llama la atención porque podemos resaltarlo de una manera importante. En Lucas 23:34 hay un ejemplo, habla acerca del Padre nuestro. Dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Usted sabe que el hombre en su naturaleza humana, muchas veces su razonamiento es corto, cree que la venganza o cree que el actuar propio le trae mayor satisfacción. Entonces, él se ciega en un punto de hacer el daño. Pero cuando Jesús estaba rodeado del ejército romano, de los soldados romanos que lo tenían crucificado y una multitud lo condenaba, Jesús pudo expresar en el libro de Lucas capítulo 23, versículo 34, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El mundo, si no tiene a Cristo, es un mundo que está ignorando la verdadera realidad, el verdadero amor que el mundo necesita, y que verdaderamente el mundo solamente busca la venganza. Por eso, como hijos de Dios, yo estaba hablando, debemos de ser la mejor versión de amor, de perdón, la versión del perdón, la versión de la generosidad. Pero si nosotros perdemos esa esencia, dice la palabra de Dios, si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Nosotros en el mundo somos la sal de la tierra. Pero si la sal se desvanece, si el amor de la iglesia, el último recurso en esta tierra, se desvanece, el amor se desvanece en el corazón de muchos. Déjame decirte, entonces todo se perderá. Pero yo quiero motivarte en esta hora, en este día, y hasta donde tú nos veas, donde vas a poder entenderlo. Si tú tienes heridas en tu corazón, perdona. Perdona, suelta. Si tú eres un hijo que tienes problemas con tus padres, si tú eres una hija que no has podido perdonar a tus padres, no sé, o
o hay alguien que te hizo daño, habló cosas feas de ti, cosas malas, expresó cosas que no eran las correctas, o te dañó, agredió físicamente o verbalmente, perdona a esa persona, quítate esa carga, suéltala. Si fue un amigo, tu mejor amigo, que dijo esas cosas de ti, yo te digo, perdónalo. ¿Cómo podemos perdonar? Decido no más, me saco este sentimiento de mi corazón, ese sentimiento de amargura, ese sentimiento de odio, porque yo voy a entender que alguien a mí me amó. ¿Sabes qué? Cuando la multitud condenaba a Jesús, él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús no trató de convencerlos en ese momento de que Él los amaba. De la misma manera, tal vez tu ofensor y tú que has sido el ofendido no va a entender que tú ya lo perdonaste, pero tú lo has perdonado. En el mundo espiritual se produce algo. Entonces debemos practicar la reconciliación, que sea posible en nosotros, que el cristiano puede hacerlo, que el cristiano puede deliberar o sacar esa fuerza, porque cuando nosotros no perdonamos, estamos cargados. Hay gente que se enferma por la falta de perdón, pero debemos, como hijos de Dios, ser la versión de perdón en este mundo. Yo quiero motivarte. Yo voy a hacer otra prédica de este tema, perdonar y pedir perdón. El siguiente tema se llama la práctica del perdón. ¿Cómo podemos hacer este proceso cuando hemos sido heridos? Si nosotros hemos sido los heridos o hemos herido, porque a veces nosotros hemos herido a personas, hemos dañado a otras personas, pero podemos hacer algo. Hay un plan para realizarlo. Y yo quiero motivarle a usted que va a ver esta prédica, a usted que la recibió. Ore por nuestras autoridades. No importa, nosotros somos los llamados a interceder, a ponernos en la brecha, no a echar más combustible al fuego. Como hijos de Dios, como la iglesia con I mayúscula, la iglesia protagonista de un nuevo movimiento, tampoco nos vamos a atacar a unos y otros, sino que nos vamos a amar. Aprendamos a callar, aprendamos a producir los frutos del Espíritu en Dios, porque duele en el corazón, duele en mi corazón y me ha dolido en mi corazón como muchos hijos de Dios, siendo en este mundo luz, ha entristecido el corazón de Dios. Y yo quiero decirte algo. ¿Por qué es importante amar? ¿Por qué es importante que el creyente ame? ¿Sabes por qué? Porque cuando tú ves el bien en otros, ¿qué sientes cuando tú ves el bien en otros? Cuando ves a tu hermano prosperado, ¿qué sientes en tu corazón? ¿Sientes alegría? ¿O sientes desilusión? ¿O sientes odio o amargura? Entonces, yo no solamente lo veo en el efecto cuando un creyente ve el mundo y siente y saca esa versión dentro de sí. Mi pregunta es, ¿tú te sientes feliz entonces? Entonces tú, no te sientes feliz cuando tu hermano prospera. Porque no puedes, de una misma fuente no pueden salir dos aguas. O sale agua dulce o sale agua amarga. Entonces, si va a salir agua amarga, entonces podemos estar en la iglesia, pero nunca nos vamos a sentir felices de ver prosperar a alguien, porque en nuestro corazón abunda la maldad. Entonces tenemos que cambiar, tenemos como iglesia que ser diferente. Ese es un mensaje para la iglesia de Cristo, un mensaje para aquellos que necesitan entender la voluntad divina de Dios. Amemos. No quiere decir que seamos perfectos. Yo tengo mis imperfecciones, usted las tiene, pero amemos. Demostremos amor a un mundo carente de amor. Bendigo a las personas que nos ven en Canadá, en México, Estados Unidos, en diferentes partes que me han escrito. Gracias por vernos, gracias por compartir, gracias a mi familia, a mis hermanos en Cristo Jesús, al ministerio también La Cosecha. Los bendigo a todos, muchas gracias, que Dios les bendiga.